encontrarme de nuevo con muchas caras conocidas de Chile y a los que quiero mucho y estuve mucho tiempo con él compartiendo, porque viví 24 años allí en la comunidad de Chile. Así que para mí es un gusto enorme y los abrazo en mi corazón. Igualmente, a los que no conozco, para mí es una alegría y muy grande. Sobre todo, compartir este tema que nos va a hacer reflexionar a todos y vamos a pensar y para poder ir entendiendo el alcance que le hemos querido dar a este tema. Cuando me lo pidieron, no me fue fácil pensar cuál es el enfoque que yo le podía dar a un tema de lo femenino y lo masculino, que da tanto para hablar y que tiene tantos milenios de sacrificio y dolor. Entonces, pensé que ir más allá de lo femenino y lo masculino y pensar en el ser humano. Por eso vi en esta imagen algo que simboliza lo que voy a querer decir en toda esta charla y que voy a compartir con ustedes como reflexión y además preguntas y aportes. Lo primero que me pregunté es ¿dónde estamos parados hoy en relación con este tema de lo femenino y lo masculino? Y me di cuenta que ya hay declaraciones muy claras al respecto. Y dice la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, realizar en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Esto, que es una simple declaración, me mostró dos cosas. Por un lado, que la humanidad ha avanzado enormemente cuando dice sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. ¿Por qué les digo que es un avance enorme? Porque me puse a leer qué dicen las leyes y la legislación antigua, cuando tanto la legislación del Manú en la India, de hace miles de años, la legislación romana en Grecia, la legislación incluso napoleónica, que las nombramos como verdaderas realizaciones del género humano y logros en la historia humana. Todas se refieren a la mujer como alguien que tiene que depender del hombre y tiene que, incluso en la legislación del Manú, dice que es algo sucio, así con esa palabra, y que solamente se tiene que dedicar a la cría de sus hijos. Es decir, que no le ven otra objeto ni sentido a la vida de la mujer más que el de tener cría y el de depender de otros, porque se la considera como un niño ante la legislación que no tiene conciencia, que no tiene otra alternativa más que vivir y criar. E incluso en la napoleónica dice que la mujer
puede tener elección o puede decir, mientras sea adulta, sin casarse, y después que enviuda. Pero una vez que se casa, depende totalmente de... Y esto significa que la mujer es un objeto simplemente para criar. Creo que esto es lo que ha determinado, y de tanto sufrimiento y luchas que nosotros conocemos muy bien, pero no queremos hablar de eso, ni es este nuestro objetivo. Solamente estoy dando un panorama histórico para que entendamos por qué hay tanto dolor alrededor. Entonces, me pregunté, ¿qué significa sexo y qué significa género? Sexo son las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer. El género son los atributos sociales y oportunidades asociadas a ser hombre o mujer. Vi que justamente es en el sexo donde hay diferencia, y hay diferencia real. Porque dice acá, son las características, quiere decir que es intrínseco al ser hombre o ser mujer tener ciertas características que lo hace distinto, es decir, a la mujer del hombre y al hombre de la mujer. En cambio, por eso decimos y queremos destacar la palabra características, porque es intrínseco a lo que es ser mujer o ser hombre. En cambio, cuando hablamos de género, dice, son los atributos sociales y oportunidades asociadas a ser hombre o mujer. Tanto atributos como oportunidades son exteriores al ser de la persona, al ser mujer o al ser hombre. Es decir, que son atributos que otorgamos o que me son otorgados por la sociedad, por la tradición, por distintos, por la historia que vivimos, por el lugar en donde vivimos, y nos vienen, como quien dice, de regalo. Nos lo otorgan a veces para bien o para mal, porque van a ser para darnos privilegios o para darnos sufrimiento, dolor y desmerecimiento. Entonces, el género, quiero destacar muy bien, son atributos y oportunidades asociadas a ser hombre o mujer. Por eso me vino esta pregunta. ¿Dónde está el problema? ¿A ustedes dónde ven el problema? ¿Está en el sexo o está en el género? Es una pregunta. En el género. En el género. Porque es lo que nosotros otorgamos, es lo que nosotros estamos imponiendo, lo que nosotros producimos alrededor de alguien para que lo viva, lo imponemos. Son roles sociales. Exactamente. De ahí que viene el largo sufrimiento y dolor del que hablábamos antes. Y también, porque de esto hay cantidad enorme de lectura y de historia, que uno no termina de darse cuenta cuánto ha ocurrido en la historia humana en relación con este tema. Y
me interesé por algunos aspectos. Por ejemplo, Lisístrata es una comedia griega del siglo V antes de Cristo, que escribió Aristófanes y que habla de un personaje homónimo de la época que hizo una huelga sexual porque los hombres iban permanentemente a la guerra y no les traían la comida, ni les traían lo que ellas se quedaban solas con sus hijos, en la cría de sus hijos, y sufrían tremendas necesidades. Entonces, las más jóvenes hicieron sexual y las más ancianas se apoderaron del Partenón y tomaron el tesoro y no dejaban que accedieran al tesoro para tener lo que necesitaban para la guerra. Es decir, que iban en contra de un hecho que terminaba con ellas, y les daba un gran sufrimiento, que era no tener para sus hijos, no tener para sus familias, no tener para nada. Simplemente todo era para la guerra y ellas estaban siempre para los hombres. Después hay otra que me interesó, que en Alejandría, Hipatías, por su gran inteligencia y porque su padre era profesor de la escuela de Alejandría, pudo acceder al estudio. Ella estudió, pero era tan inteligente que superó el conocimiento de los estudiantes que iban varones y terminó siendo lapidada y despellejada por tener la valentía de estudiar en una época en que no se les permitía a las mujeres y peor todavía de enseñar, porque era tan capaz que incluso hasta ahora se conocen sus aportes a las matemáticas y a la astronomía en su época. También me interesé de otro caso, que es Flora Tristán, una mujer su padre era peruano, pero vivía en España, y desde muy chica, a los 5 años, se quedó huérfana, y por no haber sido reconocida por su padre, y después cuando se casó y se separó porque su esposo la golpeaba, no pudo tener acceso a ninguna propiedad, no le facilitaron absolutamente nada, tuvo sufrimientos enormes. Sin embargo, ella luchó por los derechos de la mujer y de los trabajadores, porque no la dejaban trabajar, derechos de trabajadores, y en contra también de la pena de muerte. Fue una activista social muy conocida principios del siglo de 1800. Y quiero llegar a Julieta Lanteri porque ella dijo algo que me pareció que está representando lo que significa entender cuáles son los derechos que uno tiene y cómo los asume. Dijo así: venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar los derechos, porque estos no se mendigan, se conquistan. Y ella fue un ejemplo de una persona que nunca robó, ni nunca juzgó, ni criticó, estudió
medicina, no la dejaron practicar, la práctica de la medicina estaba muy vedada para las mujeres, fue la 5ª mujer en la Argentina que se recibió. Y cuando no la dejaban atender a los varones porque no los podía ver desnudos, una mujer no podía ver un cuerpo desnudo, entonces tampoco la dejaban practicar la medicina, y se dedicó a la lucha por los derechos de la mujer. Así fue que no le interesó el esfuerzo que eso significaba y estudió toda la legislación para ver cómo iba a acceder a cada uno de sus derechos. El primero, como ella era italiana, de origen italiano, y no la dejaban estudiar porque era extranjera, no podía entrar en la universidad, entonces logró que le dieran la nacionalidad. Después no la dejaban votar, entonces, ¿por qué? Porque para votar había que hacer el servicio militar, los hombres hacían el servicio militar y votaban, entonces ella se presentó en un regimiento para hacer el servicio militar, dejó a todos alarmadísimos con lo que hizo, por supuesto no la dejaron entrar, y así fue accediendo a donde la ley no prohibía a la mujer, no le prohibía algo, ella lo exigía para sí. Y cuando tuvo que votar también, y también tener cargos, ella se postuló en un cargo político, se hizo su propio partido, por supuesto, porque nadie la iba a recibir como mujer en ningún partido, y se iba con un cajoncito a la plaza en Buenos Aires, se subía al cajoncito y hacía su discurso. Habrían una o dos personas que se paran a ver, porque parecía una locura, toda una loca, pero hacía lo que ella pensaba que había que hacer como mujer. Es decir, que luchó por sus derechos, pero haciendo cada paso de acuerdo a lo que decía la ley. Para mí en ese sentido es un ejemplo. Y esto nos muestra que los derechos no se ruegan, sino que se asumen como propios y se ejecutan. Estas mujeres fueron dando muestras de esto. Algo que me interesó también es preguntarme qué pasa hoy. Todo esto es historia que incluso se repite hoy en muchos países. No es que esté acabado todo esto. No está acabado, yo sé que no. Pero queremos ir hacia otra parte, queremos ir hacia las posibilidades de integración y de vivir como ser humano. Entonces, uno de los casos interesantes que yo vi es el de Juana Lizar, que ustedes la conocen porque es de Chile, y que luchó hace poco, ¿no? por la propiedad de un lugar de allí, muy valiente, en forma muy valiente. También me interesó esto, me interesó que salía un aviso donde Scania busca mujeres para conducir camiones. Quiere decir que los tiempos han cambiado un poco, ¿no? De lo que hablábamos recién a lo que estamos viendo hoy. Vemos también mujeres en la municipalidad de Guaymallén. Estas mujeres son las que se dedican a todo el reciclado, se las llaman trabajadoras urbanas, y se dedican al reciclado, a reducir y reusar toda la basura. Tienen esquinas verdes en donde se promueve
el buen uso de las basuras y la higiene en toda la ciudad. Organizan charlas y están a cargo incluso de grupos de niños y de adolescentes que también colaboran para enseñarles esta forma ecológica de tratar la basura. Esto también vemos que en la misma municipalidad equipos de mujeres y hombres que se reúnen permanentemente y están a cargo de todo este trabajo. Acá a mí me interesó ver cómo ya la integración de los grupos de varones y de mujeres es muy interesante, cómo pueden mostrarnos lo que hoy es la realidad social, por lo menos en nuestros países de Occidente, o en los países que esto ya está ocurriendo. Vuelvo a decir, esto no me hace desconocer que hay mucho dolor todavía y mucho sufrimiento alrededor de las prohibiciones que hay para la mujer en otros países. Sin embargo, yo lo que quiero destacar acá es una frase que dijo Juan Alizar. Dice, yo no le tengo miedo a nada. Y esto yo creo que es para las mujeres y para los hombres. Es decir, que es pararse sobre los propios pies y hacer lo que hay que hacer, más allá del dolor, de los desafíos y de los esfuerzos que eso significa. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque es ahí donde se aprende a ser mujer, como también se aprende a ser hombre. Es decir, que estamos hablando de algo que no se regala de arriba, ni esperamos que nos otorguen simplemente por compasión o por pena o porque nos tengan pena. Es la persona que sabe de su valor y sabe lo que puede hacer y lo hace. También quise destacar muchas obras y muchas muy significativas y que me dieron mucho aprendizaje. Y fíjense a quién traigo, al Superman. Christopher Reeve no lo traje por ser Superman, sino porque una imagen muy varonil, todo lo que quieran, pero quedó parapléjico por un accidente, incluso con asistencia artificial para la respiración, y se dedicó como activista a hacer obras de bien, sobre todo para las personas con problemas neurológicos. Apoyó las Olimpiadas para gente que tiene problemas neurológicos, y hizo una fundación para la investigación de células madres para implantarlas en personas con problemas neurológicos, y él mismo se ofreció como para que hicieran pruebas en su físico, en su cuerpo. Es decir, que una persona que ante el dolor, ante el sufrimiento, se transformó simplemente en un ser humano. Acá no hay hombre, no hay mujer, hay un ser humano. Lo mismo ocurre con estas dos personas, Julio Aro y Geoffrey Cardoso, que han postulado al Premio Nobel de este año, pero bueno, ya salieron
que me encantó. Salieron un hombre y una mujer periodistas, que son los que han ganado el Premio Nobel de la Paz. Y me encantó que sea un hombre y una mujer, porque justamente representa lo que queremos decir. Estamos todos al mismo nivel cuando damos lo mejor de nosotros para los demás. Estas personas se encargan, y me enseñaron mucho cuando leí la historia de ellos, de buscar la identidad de los soldados muertos en la guerra de las Malvinas, que quedaron más de 600 soldados jóvenes, gente muy joven que fue de la Argentina, y ellos se encargan de encontrar a los padres y ofrecerles el lugar donde está su hijo enterrado. Es una fundación que se llama No Me Olvides, y lo que ellos tienen es un compromiso con madres y padres. ¿Por qué traje este caso? Porque pienso que todos tenemos padres y madres, y acá es donde nos completamos y nos complementamos. Quiere decir que hay algo que nos está mostrando. Necesitamos de una madre y de un padre. Esto dice, podría llevarme la vida entera, pero lo volvería a hacer 1.000.000 de veces más si porque mis horas están dedicadas a los familiares. En los familiares tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos hermanas. Es decir, que nos completamos solamente en esta diferencia, por esta diferencia. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de esas diferencias para ver que tanto hombres como mujeres sufren, sienten y luchan. También se aprovechan, también estamos a veces ostentando privilegios y usurpando los de otros. Es decir, que tenemos las mismas condiciones y las mismas reacciones frente a la realidad de la vida. Nuestra condición humana es la que nos une. Tenemos tantas cosas hermosas como tantas cosas que nos hacen sufrir. En estas diferencias quiero destacar que también, aún en medio de situaciones normales, de situaciones que parecen sencillas, que los familiares se quieren entre sí. Yo me acuerdo que cuando yo me quise venir a la comunidad, tuve que 5 años luchar con mis padres, pero porque ellos sufrían mucho de que yo me fuera a la comunidad con un camino espiritual que no era la religión católica, que no era lo conocido. En ese momento CAF era mucho más desconocido que ahora. Era un gran sufrimiento para ellos, y además porque estaban dentro de una sociedad que veía algo malo, ¿no? O algo triste, o algo trágico en eso que yo iba a hacer. Entonces, también en cosas tan simples como estas, que parecen no ser tan como las que hemos nombrado de las mujeres que recién estuvimos hablando, cosas muy simples, creo que cada uno de nosotros tiene mucho para contar en relación a los prejuicios, a la tradición, a las normas sociales, a lo que se ve bien y a lo que se ve mal en nuestra sociedad y que nos hace sufrir. Entonces, tenemos que ir más allá para poder completarnos en las experiencias de los otros. Vuelvo a insistir,
no desconozco el abuso que se hace de los privilegios o de los rangos, como es tener más poder, tener más fuerza, y que son cosas que hacen sufrir mucho, y sabemos todos los días sale algo en las noticias de lo que pasa en Irán, de lo que pasa en otros países, y que están ocurriendo hoy, que no dejan ir a la escuela a las niñas, que no dejan que les exigen que se queden en su casa con sus hijos, así como si estuviéramos viviendo hace 500 años. Si no desconozco ese sufrimiento, y no desconozco, pero a lo que queremos llegar es que también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cómo uso yo mis privilegios? ¿Los uso para abusar sobre el otro? ¿Para estar por sobre el otro? ¿O simplemente lo uso para no, cuando me toca y lo aprovecho con gratitud para darlo multiplicado en beneficio de los demás? ¿O cómo uso mi rango, el lugar que ocupo, como profesor, como maestro, como padre? Es decir, ¿dónde estoy yo poniéndome en esta conciencia de estar como ser humano frente a otro ser humano? Por eso dice, los padres y las madres dieron lo más importante de sus vidas, ¿no? En el caso de los soldados que murieron en las Malvinas. Dice, hay una enseñanza que nos dicen en CAF, que a mí me llega muy profundo, dice, somos todos seres humanos, todos sensibles al dolor y a la alegría. Yo sé que hay muchos que no lo son, es decir, hay muchos que a lo mejor tienen conductas y actitudes de abuso, es decir, no lo desconozco, pero también lo he encontrado en las mujeres. Entonces, ¿podemos acaso separar realmente la vida de la muerte? ¿Podemos separar el esfuerzo humano en sexos cuando se trata del bien común o del bien para todos? Entonces, acá nos unimos todos. Como bien dice una enseñanza, lo único que tienen de distintas estas personas es su imaginación, que va más allá de los prejuicios, su tiempo y su lugar. Creen que es posible algo para los demás y que no lo es para los demás. Entonces, cuando vemos estas conductas, estas actitudes, estas superadoras de todo inconveniente, de toda circunstancia tan adversa como son las que ocurren y tenemos noticias permanentemente. Y la persona se para sobre sí misma y sabe cómo afrontarlo para su vida y para ayudar y para ir más allá incluso, trascenderse y ver qué más puede hacer por nosotros. Eso es lo que tiene de distinta a estas personas. Se olvidan de sí para hacer una conquista que exige de sí mucho más que lo común y lo simple de todos los días. Yo diría, incluso agregaría todo esto, que se respetan a sí mismos, a sí mismas, viviendo con lo que piensan y con lo que sienten. Es decir, son personas que conocen, comprenden
y entienden al ser humano y asumen su condición, no solo para sí, sino para los demás. En esto yo les voy a mostrar una poesía que me llegó muy hondo y que la hizo William Henley. Esta persona tuvo tuberculosis a los 12 años y le tuvieron que amputar una pierna. Sufrió muchísimo. Escribió unas poesías y de esas se me quedó esta. Y es lo que yo quiero decirles. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Acá quiero destacar que cuando un alma está más allá de sus circunstancias, como dice acá, en las garras de las circunstancias, no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el alma, el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es decir, sentirse ser humano significa que me asumo como tal, abrazo mis circunstancias y estoy al nivel de lo que amo más allá de ellas. Por eso siento tanta admiración por estas personas que han luchado por ganar derechos, porque tanto hombres como mujeres que han vivido estas circunstancias de dolor y sufrimiento y han estado más allá de ellas. Entonces me pregunto, ¿me respeto como una o como uno? Es decir, yo me respeto a mí mismo porque tengo que empezar por mí. Es decir, cuando yo abuso del otro es porque yo no me respeto. Cuando yo le grito al otro o al niño, porque yo no me respeto. Es decir, me respeto a mí misma. Tengo en mí la paz que me da otro nivel en el sentir y en la vida. Me permito pensar por mí mismo, por mí. Es decir, o estoy detrás de lo que dicen los otros. Estudio, leo, me fijo, escucho la experiencia de los otros para completarme. Pienso por mí misma. Me hago cargo de mis sentimientos. O le echo la culpa a los demás de lo que siento. Asumo mis acciones y obligaciones. ¿O pido solo derechos? ¿O pido que los demás me den y yo no me doy cuenta de lo que doy? ¿Conquisto mis derechos y respeto la de los otros? Cuando el otro habla, lo escucho. Cuando el otro la otra persona me quiere decir algo, trato de entenderlo. ¿Reconozco mis posibilidades y lucho por ellas? ¿O siempre le echo la culpa a los que me la hacen difícil? Siempre vamos a tener dificultades. No podemos eludirlas. ¿Por qué? Porque muchas de esas dificultades están en nosotros. Están en la manera o en la impotencia de hacerlo. Por eso pregunto,
¿En qué somos iguales y en qué no? Acá es muy importante darnos cuenta en qué somos iguales y en qué no. Porque allí donde somos diferentes es donde nos podemos completar. Y no solo entre hombres y mujeres, sino entre mujeres entre sí y hombres entre sí. Es decir, la persona que es más capaz para una cosa me va a completar a mí, que soy más inútil para algo, tiene más fuerza, tiene menos fuerza, uno tiene más facilidad para una cosa, el otro tiene más facilidad para la otra. ¿Cómo me completo? ¿Cómo reconozco la diferencia? Y esa diferencia, en lugar de enfrentarme, me hace completarme. Me lleva a completarme. Me lleva a gozar de las posibilidades que tiene el otro y que a lo mejor yo nunca las voy a tener, pero simplemente porque no tengo la fuerza, no tengo la habilidad, no tengo algo que no voy a poder tenerlo, ni por la edad, o por lo que sea, por condiciones de física, por lo que sea. Entonces, ¿cuál es mi esencia? Y acá hago silencio, porque si no nos encontramos en la esencia del ser humano, no vamos a poder encontrarnos con los otros. Sean hombres o mujeres, no importa. ¿Cuál es mi esencia? Si yo, así como me han impuesto el color de la ropita desde que nací yo, las cositas que me daban, los juguetes que me daban, y bueno, todas esas cosas. Ahora yo se las voy a imponer a los demás. Entonces me tengo que encontrar en esa esencia para ver en el niño, en el adolescente, en el hombre, en la mujer, en el adulto, en el anciano, a la condición humana. A la condición humana, ahí estamos todos igualitos. Entonces, tenemos que encontrarnos en esa esencia, si no vamos a estar siempre enfrentados. ¿Y en qué no? Porque en donde no somos iguales, nos vamos a necesitar unos a los otros. Entonces, ¿cuál es mi identidad? Si yo no me reconozco como la persona que soy, que tengo esto otro, que tenga estas condiciones, que tengo estas otras condiciones, no me reconozco, no voy hacia el interior profundo para reconocerme como alguien que está viviendo aquí y ahora, en este momento, y siendo y sintiendo lo que siento y soy. No me voy a poder encontrar en esa esencia. Miren lo que vi. A esta nena salió en una noticia del diario. A mí me gusta leer las noticias y esas las rescato como pequeñas joyas. Y dice así. Dice que forma un contrato con Nike por 3 años. Y lo más hermoso es que dice jugadora de fútbol player, gracias a todos, todas, por apoyar mis sueños. Cada día somos más. La nena esta tiene una habilidad increíble para jugar el fútbol. Parece que es un Messi pequeño y parece que tiene incluso mejores habilidades. Entonces me di cuenta que incluso el físico se lo puede adiestrar, se lo puede formar. Yo me acuerdo de cuando en la comunidad nos fuimos a vivir a las vertientes, de Santiago fuimos a las vertientes, teníamos un pequeño lugar para vivir
y llegaron un grupo mayor, entonces teníamos que hacernos una casa. Yo no sabía nada, estaba a cargo del grupo, éramos 5 mujeres, llegamos a ser 11 con las que vinieron, y necesitábamos una casa. Y empezamos a hacerla, nos enseñaron, por supuesto, ninguna era arquitecta, ninguna era ingeniera, y había que hacerse una casa. Nos enseñaron algo, nos iban enseñando, por supuesto, el delegado que teníamos nos iba enseñando. Y levantamos la casa. Con músculo o sin músculo, pero lo hicimos. Y la hicimos. Desde los cimientos. Y aprendimos incluso a instalar electricidad y el agua, todas las tuberías y todas las cosas necesarias y habidas y por haber. Cuando terminamos, y una vez que me preguntaron, ¿qué siente? Que ya no le tengo miedo a nada, le dije. Porque ya había pasado pavor por muchas cosas. Pero eso me hizo tomar conciencia de que yo podía. Entonces quiere decir que uno también se puede adiestrar y enfrentar la vida con entereza, más allá de las circunstancias. Así que me encantó esta figura de esta nena, porque está haciendo algo que antes no se le permitía a una mujer ni siquiera patear una pelota, no, tiene que jugar con muñecas. Entonces, yo creo que estamos viviendo una época en que se nos permite ser íntegras e íntegros, más allá de la circunstancia, ser seres humanos con todo lo que eso significa. Por eso me pregunté, ¿qué me enseñó la experiencia? Lo primero es esto que yo les estaba diciendo, ser un ser humano con todo lo que todo ser humano tiene. Sufrimiento, enfermedad, miedo, bueno, todas las cosas habidas y por haber que un ser humano tiene y que todos sabemos que tenemos en nosotros. Un cuerpo que se queja, que se cansa, todo. Esto es algo muy importante. Me completo con la experiencia de los otros. Si no sentimos que lo que es el otro me completa a mí, el otro o la otra, nosotros vivimos en comunidades, somos un grupo de mujeres y somos muy distintas, tremendamente distintas. Y lo que es una me completa interiormente, es más arrojada, tiene más valor para una cosa, la otra tiene más valor para otra, y me completan. Me acuerdo cuando llegué a la comunidad, yo venía con la idea de que todo el mundo había sufrido tremendamente para llegar a la comunidad. Sí, que había que sufrir porque había que dejar la familia, porque bueno, ellos sufrían, bueno, todas esas cosas. Y escucho la experiencia de las demás compañeras y las otras no habían sufrido tanto. No, unas habían venido contentas, la familia, los padres estaban muy conformes y contentos de que viniera a la comunidad. Otra había vivido otra experiencia y me di cuenta que cada vida es una vida, pero me completa a mí. Porque si no, yo me quedo con la idea de lo que a mí me pasa y nunca voy a saber las infinitas posibilidades que tiene el ser humano. Entonces yo me reconozco y me respeto como única, porque cada uno es único.
pero me reconozco también en todos los demás. Me completo en los otros, sea hombre o sea mujer. Y me enseña la naturaleza, y me enseñan los animales, todo, y me abro porque yo soy tremendamente incompleta en mi conciencia. No puedo tener la conciencia tan infinita que se puede tener con la inmensidad de experiencias humanas que hay. Hay quienes les encantan los gatos, a mí no me gustan, pero yo los veo cómo los cuidan y los admiro. Si cosas tan insignificantes como eso, en lugar de criticarlas, me completo. Si no es mi manera de ser, descubro otra manera de ser. Y lo veo, eso lo veo incluso en las personas perversas. Porque ¿qué habría sido de mí en ese lugar, con esa educación, con ese nacimiento, con esa forma de vivir? ¿Qué habría sido de mí? Entonces me reconozco y respeto como única, como lo que soy, pero también en todos los demás. ¿Qué sería de mí ahí? Me acuerdo que Maturana, había una cosa que leí una vez de Maturana que nunca me olvidé. Que él cuenta que tenía 12 años y va a un ranchito con su mamá, que era visitadora social, y había una señora con su hijo, única, la mujer muy enferma, casi moribunda, y el niño de la misma edad de Maturana, 12 años, al lado de su mamá. Y él pensó, ¿y si yo estuviera ahí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, es al ser humano. Y esta es mi reflexión para abrir la reflexión de ustedes, que me tienen seguramente muchas más cosas para decir. El encuentro con otro ser humano como yo, sea hombre o mujer, es el terreno común que es nuestra condición humana. Y hacer de las diferencias que nos hace únicos lo que me completa en experiencias y comprensión de ese ser humano, que no termino de conocer ni vivir en... Yo no termino nunca de conocer al ser humano, porque cada uno de ustedes, cada uno de los que me rodean, me sirven de descubrimiento permanente. Es algo que me atrae como descubrimiento continuo. Lo que es capaz de hacer uno, lo que es capaz del otro, cómo se enferma uno, por qué se enferma el otro. Es decir, es algo que para mí todo es sorprendente. Y tenemos que vivirlo con algo como abiertos a la experiencia que van haciendo todos los seres humanos, que son como yo en esencia, pero que vivimos tan particularmente. Por eso quiero terminar con una poesía, y digo pues, leo estas poesías porque a veces los poetas saben decir las cosas en forma tan simple. Dice, a pesar de la lucha cotidiana, conservo en mí una paz que me ennoblece. Y a pesar de que el mundo me entristece, vuelvo a confiar en él cada mañana. No me deprime la injusticia humana, no me mancha el dolor que me ensombrece. Lo mismo que la noche no ennegrece con su paso el cristal de la ventana. Y aunque la incomprensión me desespere, disimulo la herida a quien me hiere. Y tengo la bondad de sonreír. Y así por el amor en que he creído, sufriendo, como todos, he cumplido con el alto heroísmo de mi vida.
A mí me habla esto de que tenemos que sentir que la vida no es un heroísmo, pero lo tenemos que asumir como héroes. Es decir, tenemos que vivir con esa conciencia de pararnos sobre nuestros propios pies, seamos hombre o mujer, pero conscientes de lo que somos, un ser humano. Muchas gracias. Bueno, creo que este es un tema inagotable, como todos los temas que nos invitan a vivir una vida con más integridad, entereza, y que nos permite descubrir horizontes sin límites, ¿no? Esto es un horizonte sin límites. Cuando nos vemos como seres humanos, es un horizonte sin límites, porque nos vamos a ir descubriendo mutuamente y expandiendo en nuestra conciencia. Yo creo que tenemos que ver este tema no libre del dolor y el sufrimiento que aún sigue existiendo, sino que ese dolor y ese sufrimiento nos tiene que hacer más responsables a asumir con más profundidad cada día y con más conciencia para ayudar justamente a los que todavía no pueden ver esta potencialidad tan increíble.